empiece un proceso obviamente de desarrollo o de multiplicación propia o de acuerdo a su comportamiento muy en particular. Entonces, lo que sucede es que este bacilo llega al tejido pulmonar y se empieza una primera reproducción, podemos mencionarlo, o aún aunque no proceda la reproducción, pues entonces lo que sucede es esto que se conoce como foco de Ghon, que es el foco primario, el cual, este foco primario, entendiéndolo también como la primera llegada del antígeno, del invasor, entonces hay una respuesta del sistema inmunológico. Entonces, como es una parte extraña, pues no solamente ellos, el sistema inmunológico lo detecta y empieza a actuar, y vemos estos tres factores aquí del sistema inmunológico: el factor quimiotáctico de macrófagos, el factor inhibidor de migración y el factor mitógeno. Entonces entran en acciones, este es el sistema de defensa natural, que es la infiltración, activación y división celular, obviamente de la parte fagocítica. Si este gana la batalla, entonces hasta ahí desaparecería este problema. Obviamente mató a ese bacilo y desaparece obviamente el foco primario. Pero si esto no es, o el resultado no es positivo con respecto a la salud animal, entonces prosigue obviamente la patogenia. Entonces se forman algunas lesiones gaseosas, porque ya el foco primario, gastando el foco primario, gana la batalla y se empieza a reproducir el bacilo, ya podemos decirlo, en gran escala, ¿no? Y entonces tanto las toxinas y principalmente los bacilos empiezan a circular a nivel sanguíneo, ya el problema está sistémico. Y entonces los principales filtros de estos líquidos sanguíneos pues son los ganglios, y donde empieza también a causar lesiones, aparte de las que ya inició y sigue produciéndose en pulmón. Entonces todas estas lesiones gaseosas, todo esto lo que va obviamente en proceso, entonces se forma ya un complejo primario, ya no es nada más foco primario, sino que es complejo, son muchos focos primarios que se forman principalmente en tejido pulmonar, en ganglios o en algunos otros tejidos, pero principalmente el tejido de predilección. Y entonces después del foco primario se empiezan a formar ya el tubérculo, que sería crecimiento de tejido anormal. Aquí, obviamente, tanto el tubérculo como las lesiones gaseosas, todo esto, se empiezan a encapsular, ¿no? Todo va a depender del desarrollo del tumor o del tubérculo, ¿no? Porque en ocasiones sigue el proceso, ¿no? Y llega a manifestarse ya síntomas clínicos, pero ya sería una tuberculosis miliar, ya sería una tuberculosis clínica, ¿no? Ya no subclínica. Entonces, aquí así quedaría, ¿no? Como el encapsulado, obviamente, para que lo vean más claro, ¿no? Escape de los bacilos del foco primario. Obviamente ya empieza la multiplicación y empieza a diseminarse la enfermedad, a hacerse sistémico. Y entra la corriente sanguínea y linfática y a llegar a otros órganos y tejidos. Y se empiezan a formar tubérculos, tanto principalmente, como les menciono, porque tiene predilección principalmente por tejido pulmonar y ganglios. Pero ahí puede quedar, esas lesiones nada más se empiezan a encapsular y donde queda como una tuberculosis subclínica y no presenta síntoma alguno el animal, no hay manifestación de enfermedad. Pero si esto procede, como les mencionaba anteriormente, entonces el problema se va a generalizar, el crecimiento de ese tejido normal, los focos necróticos, encapsulamiento, los tubérculos, etcétera, pues van a estar causándole un daño obviamente mayor al animal, el cual va a manifestar síntomas clínicos. Uno de ellos puede ser la tos, ¿verdad? Tos seca, dolorosa, el animal va perdiendo peso, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que se le conoce como tuberculosis miliar, ¿no? Y ya de ahí, pues ya el animal tiene un pronóstico desfavorable, en donde si ese animal no se toman medidas, principalmente de su eliminación o el sacrificio, pues el animal va a morir, ¿no?
no es una enfermedad, por decirlo así, aguda, es una enfermedad crónica y que tarda, obviamente, ¿no? Todo esto lo que le estaba mencionando ahí, desde que un animal, obviamente, cómo iniciaría, y aquí explicaríamos el mismo esquema que estaba allá, cómo se transmite la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Obviamente, que es la eliminación de los bacilos, inspiración, expiración, tos, y obviamente esas dos gotitas que les decía, las gotas de Plüyi, entran al alveolo, entran esos tres factores del sistema de inmunidad, y viene obviamente ese proceso del antígeno, vaya, esa pelea pues que puede existir entre el agresor con el defensor, y obviamente viene todo el proceso de formación, obviamente, del foco primario, del complejo primario, etcétera, si pierde la batalla el sistema inmunológico, que es lo mismo que mencionábamos allá, ¿no? Aquí esta me lo voy a brincar, es, más que nada es si es una infección primaria o también una post-infección, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Que viene siendo lo mismo. Este sería ya cómo lo manifestaría el animal, y que como clínicos debemos de tener en cuenta ciertos síntomas, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, porque todo lo que vemos aquí nos lo pueden presentar otras enfermedades, o en el caso del complejo respiratorio bovino, ¿no? Por eso es que lo primero que se menciona aquí dice es variado y poco específico. ¿Qué quiere decir? Que no es patognomónico, ¿no? Entonces, es síntomas generales o síntomas comunes de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Hay un debilitamiento y emaciación progresiva. Todas las enfermedades infecciosas o aún no infecciosas nos pueden presentar esa sintomatología. Aquí en el caso ya muy específico que dice hay un complejo primario en los pulmones, sí, pero no lo vemos, no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es asintomático. O sea, no manifiesta el animal, ¿no? Cuando el proceso ya es generalizado, en este caso pues, hablamos de una tuberculosis miliar o tuberculosis clínica, y entonces el animal ya va a manifestar síntomas, pero este cuadro también nos lo puede enmascarar con complejo respiratorio bovino o alguna enfermedad específica respiratoria. Hay elevación de temperatura, sí. Otras enfermedades infecciosas lo presentan, el adelgazamiento también, o pérdida de peso. Y el animal que esté decaído, ¿eh? O con una depresión X. Entonces, aquí cuando ya hay una tuberculosis miliar, entonces ya podemos observar esto, la tos breve y seca y dolorosa. Entonces ya podemos sospechar mucho más de eso, pero pues para diferenciar esto debemos de tener cierta experiencia para decir, mira, el animal cuando tose dificulta, no lo hace un poco más despacio y aún hasta se queja, ¿no? Por el dolor obviamente que le causa eso, ¿no? La secreción obviamente es diferente a un problema de tipo respiratorio infeccioso en el caso de complejo respiratorio bovino. Allá puede ser muco purulento, muco sanguinolento. Aquí es secreción bronquial, mucosa transparente, a menos que esté combinado con problema ya de invasión bacteriana, ¿no? De otro tipo. También hay taquipnea y obviamente la dificultad para respirar, la disnea, ¿no? Vemos ahí algunos problemas. No sé si algunos de ustedes ya han tenido algún caso clínico parecido a esto, no confirmatorio, pero de sospecha que fuera tuberculosis, o de acuerdo a la experiencia, pues decir, mira, sí es tuberculosis, ¿no? Y se encuentran los tubérculos, simplemente los focos, obviamente, gaseosos que se encuentran en eso. Ahora, los focos gaseosos nos pueden presentar otros tipos de problemas, por ejemplo, la micotoxicosis, ¿no? O problemas también de tipo infeccioso en hígado también, que también hay lesiones en hígado por este tipo de enfermedad. Vean en un caso ya muy avanzado de tuberculosis, la invasión del tejido pulmonar, esos focos gaseosos, ¿no? O el material gaseoso, como si fuera de tipo azufrado, ¿no? Son minerales, es arenoso de color azufrado. Observamos ahí, ¿no? También todo ese tipo de problemas.
Creo que ya llevaron ustedes ciencias de la carne, pero les llevaron al rastro, no sé si presentaron algún problema de eso, ¿no? O cuando haya invasión a tejidos adyacentes, como vemos aquí en la cavidad torácica, ¿no? O aún hasta cavidad abdominal también, ¿no? Vemos todo ese daño, obviamente, que se encuentra ahí, crecimiento de tejido anormal, tubérculos, ¿no? Veamos, en hígado, ¿no? En pulmón, cómo hay esa invasión. Bueno, acorde a toda esa sintomatología, que eso es ya diferente, una puede ser manifiesta y que puede estar en los problemas crónicos o crónicos clínicos o crónicos subclínicos. Pero aquí más que nada, dentro de la cronicidad del problema subclínico, pues no vamos a encontrar o observar absolutamente nada. Es posible, ¿verdad? Si es que se monitorea, es que está afectada la producción o la reproducción, pero por lo regular no se monitorea. La estadística, obviamente, dentro de la literatura de las enfermedades, hace mención que pues sí se afecta, ¿no? Una enfermedad subclínica está afectando en cierto porcentaje el comportamiento animal. Eso es un hecho. Ahora, eso lo veíamos en un inicio, ¿no? Por eso es que hay que estar atentos al bienestar animal. Un animal en buen estado, claro está, que va a rendir a su 100% acorde a su manejo. Y un animal con un efecto mínimo de salud, pues obviamente se va a ver mermada su comportamiento, y siempre y cuando se le esté manejando de la manera correcta. Pero por el simple hecho de tener un cierto grado de malestar, esto se va a ver reflejado en su rendimiento. Y cuando observamos a los animales con sintomatologías clínicas, pues esto obviamente es evidente, que el comportamiento productivo se va a la baja, ¿no? Esto es un hecho. Bueno, les hacía mención que el diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad puede ser con fines solamente de diagnóstico general o simplemente yo como médico quiero saber en qué estado se encuentra el animal. Pero también lo otro está con fines de campaña, que oficialmente se entrega un certificado de sanidad de los animales con respecto al resultado de dichas pruebas. Pero esto obviamente es con fines de la campaña. Y obviamente podemos hacer mención de los dos, ¿no? Bueno, de entrada, y esto ya lo recalcamos varias veces, que el comportamiento de la enfermedad o la manifestación de la enfermedad puede ser clínica y subclínica, pero en su porcentaje muy alto es subclínico. Y la importancia del diagnóstico de esta enfermedad no es tanto, bueno, que tiene que ver, no es tanto en cuanto al bienestar animal o para la salud animal, sino va con fines principalmente de salud pública, vaya, para la salud del humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la vaca, el becerro, el toro infectado con tuberculosis puede morir por otra cosa. En un bajo porcentaje es la presentación de tuberculosis miliar. Entonces, no es por ahí el objetivo de la campaña. Claro está que el objetivo de la campaña es tener menos animales o menos incidencia de tuberculosis en los animales, pero con fines de salud pública. Queda claro, ¿verdad? Entonces, en este sentido, más que nada es el objetivo, pues, de la salud animal con respecto a este problema, en específico, o algunas otras enfermedades subclínicas zoonóticas. Entonces, para el diagnóstico, pues hay varias formas de realizarlo, ¿no? Una puede ser tinciones, ¿verdad? Tanto de fijación de fluidos corporales, en este caso puede ser sangre, o fluidos del aparato digestivo, del aparato reproductivo, del aparato respiratorio principalmente, y llevar a cabo técnicas de tinción y observación al microscopio para observar los bacilos, como observan ahí en la placa esta, la superior, ¿no?
como observamos ahí esos bacilos de color rojo, pues esos serían los micobacterios, ¿no? Y así podemos mencionar muchas pruebas más. Aquí dice que la coloración de Schell-Nielsen identifica la presencia de bacilos ácidos alcohol resistentes, no formadores de esporas inmóviles y no encapsulados. Obviamente es de baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es alta la respuesta, obviamente, ¿no? En el caso de esto. Entonces, hay que tomar en cuenta. Una de la característica que tiene esta bacteria, dice ácido alcohol resistente. Quiere decir que es resistente al alcohol y principalmente al alcohol común, ¿eh? Que usan los humanos como bebida, refiriéndome al alcohol de 96 grados. Entonces, ese es resistente. ¿Por qué? Porque ese alcohol a esos grados, ¿eh? A esa concentración, es fijador y no es desinfectante, ¿eh? Y el alcohol a baja concentración, como es el 70 o 72, a ese sí, ¿eh? Podríamos decir, pues cómodo, es la inversa. No, así lo es. Y ese conocimiento creo que ya lo deben de tener ustedes, ¿no? Entonces también deben tomar en cuenta eso, y ahí hay personas, aún médicos veterinarios o aún estudiantes de veterinaria, que al agregarle bastante alcohol a la leche caliente, con eso tiene para que mate la bacteria. Pero primero, lo que pasa es que primero mata al que se lo consume, ¿verdad? Y no a la bacteria. En este caso, también para el diagnóstico laboratorial, ¿eh? Está esta técnica de histopatología. Entonces, los cortes de tejidos, principalmente tejidos afectados, tomar esas muestras y seguir la técnica, obviamente, de fijación en placa, y por lo tanto vamos a hacer la observación de los bacilos. También cultivos, tanto de líquidos corporales, principalmente de pulmón, o tejido sanguíneo, ¿no? O linfa. También podemos hacer siembras en los medios de cultivo recomendados y, de acuerdo a la técnica, esperar obviamente el tiempo necesario para el crecimiento bacteriano. Si en este sentido nos da positivo, pues ahí crecerán estos mismos microorganismos de los cuales sembramos ahí. En este caso serían los Mycobacterium bovis, ¿no? Existen otras pruebas más, obviamente, como información, como estudiantes, como médicos veterinarios, debemos de saber que existen otras opciones, ¿verdad? No nada más las antes mencionadas, sino también existe esta prueba de interferón, ¿verdad? Que tiene una alta sensibilidad en comparación a la de intradermoreacción, que es la prueba que más se utiliza y es más específica. Pero una de las desventajas es que es una prueba más cara, es una prueba que se requiere la cierta muestra, con cierta preparación de la muestra, etcétera. En términos generales, más cara, ¿no? Y obviamente esta prueba no todos los laboratorios necesita ser un laboratorio en específico que tenga montadas las pruebas y realizarla. Existe también la prueba de ELISA, también con sus propias desventajas. Una de las ventajas de esta prueba, ¿verdad? Si es que se quiere saber esa respuesta en el caso de vacas anérgicas. ¿Qué quiere decir vacas anérgicas? Aquellas vacas se menciona así, pero tienen que ser para cualquier tipo de animal, ¿no? Tanto vacas, vaquillas, becerros, toros, etcétera. Que por ciertas circunstancias, estos animales, y que vamos a observar más adelante, dos factores que se hace mención por este efecto de la prueba y en específico de la intradermoreacción. Aquellos animales que aún estando infectados dan negativo a la prueba, o a la inversa, no estando infectados dan positivo a la prueba, o con otras características que pueden tener los animales en sí, ¿no? Aunque aquí hace mención que el 15 al 73% de animales obviamente son alérgicos. Que ahorita vamos a ver que va casi a la par el porcentaje que vamos a ver posteriormente, y más que nada es la especificidad, es el factor de especificidad, que de acuerdo a estos números que vemos aquí del 15 al 76%, en otra literatura más actual
hace mención del 85%. Y esta otra prueba que es la polimerasa, o la prueba de reacción en cadena, que también está para ellos más que nada es por pruebas de ADN. Esto más que nada cómo se realiza la prueba de interferón. Pero bueno, en cuanto a control y profilaxis, entonces primeramente debemos saber cómo se encuentra la población o el hato, el animal que estamos haciéndole el diagnóstico, lo estamos explorando, y que en ese sentido, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad, puede ser nula, puede ser baja, media o alta. Y en base a eso vamos a tomar las medidas de prevención para posteriormente poderla, una sería bajar la incidencia de la enfermedad y posteriormente poder erradicar la enfermedad de esa población, de ese hato, de esa región, de ese estado o de ese país, que obviamente sería el objetivo de la campaña, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las pruebas necesarias en el sentido, estamos hablando de animales bovinos, y que las pruebas que se llevan a cabo, la aplicación de la tuberculina, como observan aquí en estas dos fotografías, una prueba la parte superior, que es la prueba cervical simple, y la de abajo es la prueba caudal simple también, ¿no? Existe otra prueba con fines de diagnóstico también, pero con fines de identificación o con fines de diferenciación en el sentido de los microorganismos que están causando el problema. Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium. Entonces, Mycobacterium avium existe, a las aves les da tuberculosis, y este Mycobacterium es inofensivo para los bovinos y también para los humanos, pero por lo tanto, si al aplicar la prueba, el sistema inmunológico lo detecta como un invasor, y nos da positivo la prueba si es que está presente este microorganismo, el avium. Por eso es que existe la prueba cervical doble comparativa, como observamos aquí, ¿no? La campaña obviamente ya tiene rato, aquí en el país ya tiene su tiempecito, y es la norma, la EM002, y que está relacionada con la tuberculosis, control y erradicación. Específicamente aquí sí ya puntualizamos que obviamente la podemos, la prueba, también adoptar con fines de diagnóstico no oficiales por la campaña. Pero por la campaña vamos a ser específicos en el sentido que se debe de hacer el diagnóstico por medio de estas tres técnicas, ¿no? O metodologías. La tuberculinización, ¿no?, en lo que se refiere al análisis bacteriológico y al análisis histopatológico, por esas tres. Y ya obviamente ya están familiarizados ustedes con las dos, o las segundas, ¿verdad? Con la tuberculinización algunos o de menos ya tienen alguna información de ella, ¿no? Entonces, en este sentido, más que nada, lo que se refiere a la tuberculinización, existen dos tuberculinas, ¿eh? Está que es el derivado proteico purificado bovino, y que contiene Mycobacterium bovis, la cepa AN5. Esto queda claro. Esta es la tuberculina que se utiliza para diagnóstico de Mycobacterium bovis, que es la cepa AN5. Pero con fines de diferenciación, acorde a como les mencionaba, que las aves son afectadas por Mycobacterium avium y que pueden transmitirla porque no hay especificidad dentro de la prueba, entonces nos puede dar positivo o reactor, mejor dicho, un animal que se le aplica la tuberculina de Mycobacterium bovis y nos da una reacción. Entonces, por eso es que se le tiene que aplicar Mycobacterium avium, la cepa D4, y contiene el rojo de Poinsot, simplemente para hacer la diferenciación por color, o sea, físicamente del bovis y avium, por color.
En el caso del bovis es ligeramente transparente y en el caso de avium es rojo. Entonces, porque de acuerdo a la metodología de la norma de la campaña, esta se tiene que aplicar obviamente cercana una de otra y en el mismo tiempo. Por lo tanto, para no equivocarnos, que pongamos la avium en donde se va a poner la bovis o a la inversa, entonces, o solamente una sola, ¿no? Entonces, para eso. Acorde a la región donde se aplica la tuberculina, ¿no?, recibe el nombre. Y claro está, también en este caso podemos mencionar que las dos primeras son con fines de diagnóstico. O sea, podemos decir que las tres, pero la 3 es con fines de diferenciación nada más, ¿no? Pero las dos primeras, que sería aplicarle una u otra para saber si el animal es reactor. La tercera se aplica cuando ya tenemos una respuesta de las dos primeras, de cualquiera que sea de las dos primeras, y que el animal nos dio reactor. Lo único que queremos saber es descartar con la tercera qué microorganismo está presente, si el bovis o el avium, o puede ser que los dos también, ¿eh? Entonces, aquí la primera, que se conoce como prueba en pliegue caudal. Entonces, esto más que nada se refiere, como veíamos ahí en la fotografía esta de la de abajo, esa es donde se aplica, ¿no? En el pliegue caudal. Hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer la mención, porque hay quienes hacen mención, pues se aplica en la cola, pero pues la cola es muy larga, ¿no? En los bovinos, entonces no la vamos a aplicar en cualquier parte. Entonces, aquí en esa región, ¿no? Donde está inicio, donde está la implantación de la cola, pero en los pliegues caudales. Al levantarle la cola al bovino, ya ven que se forman estos dos plieguecitos, ¿verdad? Creo que me dijeron que no se observa el cursor, pero en la parte baja, ahí donde está la inserción de la cola, se forman estos dos pliegues, ¿verdad? Y en la parte interna del pliegue hay que aplicarla. De hecho, ahí donde la está aplicando, ahí donde está haciendo esa aplicación, está ligeramente superior, viendo de la manera como cuelga la cola, está un poco retirada de la inserción de la cola. Es un poco más hacia abajo, más ventral del pliegue caudal. Todo va a depender ahí en ese momento cómo se forma el pliegue, pero que sea en el pliegue caudal. Y la vía de administración es intradérmica, que no se les olvide. No es ni subcutánea ni intramuscular. Intradérmica quiere decir que se tiene que inyectar en la piel, ¿no? En la piel del animal. Entonces, intradérmica. ¿Cuánta se debe de aplicar? Se debe de aplicar 0.1 ml. ¿No? Y en la prueba cervical simple, esa, como su nombre lo dice, se aplica en el cuello, en esta parte media, ¿no?, del cuello. Entonces, se rasura una zona, el anterior simplemente se desinfecta, se limpia, se desinfecta y se aplica en la caudal. Y en la cervical, que lavar o limpiar, hay que rasurar una zona, ¿eh?, y luego se tiene que medir el grosor de la piel, ¿eh?, y posteriormente se tiene que aplicar. Aquí, a diferencia de la otra, por norma de la campaña, se tiene que aplicar 0.2 ml. En las dos, la lectura se tiene que hacer 72 horas posteriores a la aplicación. La respuesta, si el animal es reactor, la podemos observar hasta las 12 horas, 24 horas, 36, 48, etc. Pero, por norma, cuando está su punto máximo, obviamente, de respuesta, es a las 72 horas y por eso es que esa es la recomendación, ¿eh? Pues se hace la lectura. Más o menos 6 horas que tenemos ese rango de tiempo, ¿eh? Y en la prueba, si el animal es reactor, si es el primer diagnóstico que se le realiza al animal o en una población animal, y hay animales que nos dan reactores a la prueba, ¿eh?,
Entonces, el siguiente paso se tiene que realizar la doble comparativa, simplemente como les mencioné, para descartar, ¿no? Descartar que es Mycobacterium avium o es Mycobacterium bovis, por la consecuencia que ya les mencioné, ¿no? Avium es inofensivo, pero sí, en este caso, nos da una respuesta positiva. Entonces necesitamos saber cuál es el que está presente. Entonces, esa prueba se debe realizar durante los 10 días naturales después de esta aplicación. Por norma, si se realiza posterior, ya no tiene validez. Entonces ya no es confiable ni tampoco tiene validez oficialmente. Entonces se tiene que realizar durante los 10 días posteriores a la aplicación de la primera. La aplicación, de acuerdo a la metodología, es de la parte superior del cuello hacia abajo, 13 centímetros o 10 centímetros, de 10 a 13 centímetros, se hace una rasurada, una región, se mide el pliegue con pie de rey y cutímetro, y de donde se realizó esa, hacia abajo otros 10 centímetros, de 10 a 13 centímetros, se hace otra rasurada, se mide la piel, y posteriormente vamos a desinfectar y hacer la aplicación. Vamos a aplicar aquí, en esta prueba, por norma se aplica la misma cantidad que se aplica en la caudal, 0.1 ml de cada producto. En la parte superior se aplica Mycobacterium bovis y en la parte inferior Mycobacterium avium. Y se espera al mismo tiempo, 72 horas para hacer la lectura. Si la respuesta es avium, pues obviamente no tiene nada que ver, ¿verdad?, en el sentido de la salud animal. El animal se queda como no reactor. Pero si es a la inversa, entonces continúan realizándose, se elimina el animal o se descarta, se segrega el animal de los animales sanos y a esperar hasta la siguiente prueba, otra vez la caudal o la cervical simple. Bueno, en el caso de la doble comparativa no tiene ninguna duda ahí en esta información, no tiene ninguna duda. ¿O ya se durmieron? No, ninguna. Sí, profe, solamente una. Ahorita la acaba de decir, pero la superior es la bovis y la inferior es la avium en la. Correcto, así es. Ok, nada más era mi duda, gracias. Bueno, acorde a la presentación de la enfermedad, como les decía, pues es subclínica, ¿no? Y observó a los animales, solamente en una población, sin evidencia alguna de la enfermedad, o algunas otras enfermedades que pudieran tener los animales con respecto a que digas, mira, los animales están tuberculosos. Es una sospecha que pueda tener yo, pero eso me puedo dar cuenta hasta que no haga la prueba, ¿no? Porque no hay sintomatologías acorde a si tuvieran tuberculosis miliar, ¿no? Entonces los animales aparentemente están sin evidencia alguna, ¿no? Estos son los dos factores, obviamente, que debemos de tener en cuenta cuando realizamos la prueba de la tuberculina, que es lo que mencionábamos allá de la sensibilidad del 15 y 70%, ¿no? O 75%. Y es lo que les decía que aquí ya marca el 85%, en lo que se refiere a la sensibilidad, ¿no? De hecho, allá en cuanto a esto lo mencionaban como especificidad, pero bueno, no le hagamos mucho caso a lo anterior, simplemente a esa prueba de interferón, haciendo mención que, era la prueba de ELISA, me parece, ¿verdad? La prueba de ELISA, pues que está como otra opción, pero que también nos puede detectar animales anérgicos. Y aquí ya es mucho más específico en cuanto a estos dos factores, ¿verdad? Porque también les hice mención que a nivel mundial pues es la única prueba que existe, la única prueba que se realiza con fines de campaña a nivel mundial, ¿verdad?
Están las otras opciones, pero realmente es muy caro si se realizara así en una población animal en un país, ¿no? Imagínense realizar puras pruebas de PCR, de interferón o de ELISA, pues saldría bastante caro, ¿no? Entonces, la que se realiza es la prueba de la tuberculina, la de intradermoreacción. Pero esta prueba, pues obviamente no tiene o no es el 100% segura por estos dos factores que existen, ¿no? La sensibilidad, obviamente, del ganado, ¿no? Entonces, hay ganado infectado, ¿no?, que no responde a la prueba. Y en ese sentido podemos mencionar que el 85% de los animales infectados son los que responden, por lo tanto nos queda un 15% que puede entrar en el punto número 1, ¿no? Y esto es a lo que se le llama falsos negativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que nada, dicen, el 85% de los animales infectados responden, ¿no?, más a la prueba, ¿no?, y obviamente el 15% no. Entonces, ya todos los animales, estos 15, pueden estar también infectados o no infectados. Y esa es obviamente una duda que siempre queda, ¿no?, pero que ya está determinado estadísticamente acorde a todos los muestreos que se hicieron a nivel mundial en un determinado tiempo, y se llega a esta conclusión, ¿no?, de que el 85% de los animales infectados responden, pero el resto, que sería el 15%, no responde. Entonces son animales infectados. Y acorde a la especificidad, por las cepas o variedades obviamente de micobacterium, ¿no?, y también obviamente por la respuesta. Dice ganado no infectado y que responde a la prueba. Y por muchos factores, ¿no?, factores de manejo, factores de salud, factores de tratamiento reproductivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ganado no infectado también nos puede dar positivo, pero comparado con el factor de sensibilidad es mucho más bajo, solamente el 2 al 5%, que serían los falsos positivos. Vean allá, 15% contra 2 al 5%. Entonces, obviamente el 95 al 98% de los animales no infectados, ¿eh?, no nos dan falsos positivos, pero el resto sí. Entonces hay que tener en cuenta esto, y esto hay que explicárselo bien a los productores, ¿eh?, a los encargados, y más aún si es que algunos de ustedes llegan a certificarse para seguir, si es que ya cuando estén en su práctica profesional sigue la campaña, ¿no?, o de igual forma con fines solamente de diagnóstico. Entonces, que el productor o el encargado sepa sabérselos explicar cómo puede comportarse la prueba de intradermoreacción. Cuando se examina a los animales antes de realizar la prueba, hay que determinar, observar bien que no tengan lesiones cercanas ahí donde se va a hacer la aplicación, porque observamos estas lesiones que tiene este animal aquí provocados principalmente por ectoparásitos, la mosca o la garrapata también, ¿no?, o que tengan garrapatas también. Entonces son irritaciones, es tejido fibroso que se puede encontrar ahí en estas, y que cuando se haga la lectura podamos confundirnos, ¿no? O también puede ser un efecto obviamente por causa de estos factores ahí. Entonces hay que tomar en cuenta todo tipo de lesiones que tenga, hacer la anotación. Recuerden, cuando están realizando las pruebas, pues se anota el número del animal, y ahí podemos hacer algunas anotaciones, ¿no?, con respecto al animal en particular. Y esta es la aplicación, ¿no?, intradérmica. Entonces, hay que sujetar al animal con respecto al manejo y al tipo de animal que se tenga, las instalaciones que se tengan, y posteriormente hacer la aplicación. La recomendación, obviamente, como yo como profesor o ustedes como estudiantes y ya como médicos, la recomendación es que siempre se saque una sola dosis, ¿no?, del frasco. Son frascos multidosis, sí, son 10 dosis. En el caso de este tipo de pruebas se aplica 0.1, y por lo tanto cada frasco, ¿no?, serviría para, o nos ajustaría para 10 animales. Entonces, como recomendación primaria, ¿no?, es que se utilice, o se saque una sola dosis del frasco, si es que se utilizan estas jeringas también, ¿no?, porque hay jeringas automáticas y podemos sacar todo y no hay problema. El problema está en esto, que sacamos
varias, 5 dosis, ¿verdad? Y vamos aplicando al animal. Si no tenemos el cuidado al momento de estarla depositando, pues nos podemos pasar o subdosificar. Y la otra es de que utilizamos la misma aguja para 3, 4, 5, 10 animales o más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si tenemos el historial del hato de los animales, hay que estar utilizando esta misma aguja solamente para 5 animales, pero de un animal a otro hay que irlas desinfectando con un desinfectante, obviamente, que no nos afecte al producto. En este caso podemos estar utilizando una solución yodada o algún otro, pero que no tenga ese efecto, y estar desinfectando la zona, ¿no? Entonces, la otra es de que también se recomienda, bueno, la literatura así hace la mención que sea jeringa y aguja por animal, pero pues obviamente también en ocasiones hay que escatimar en la cuestión de costo, ¿no? Aquí les digo que siempre y cuando conozcamos a los animales, ¿no?, que ya tengamos un cierto historial de los animales, pues podemos hacerlo de esa manera. Cuando no, pues hay que seguir ciertas indicaciones, ¿verdad? Y vean la respuesta, ¿no?, de ese animal. Aquí tenemos esa respuesta de inflamación. Recuerden que es intradermoreacción. El sistema inmunológico detecta a lo que le aplicamos, ahí al microorganismo o al antígeno que aplicamos ahí, lo detecta y entonces manda su respuesta, ¿no? La respuesta del sistema inmunológico, y posteriormente viene una respuesta inflamatoria. Y esto es lo que sucede ahí, de menor a mayor grado. Anteriormente, cualquier indicio, ¿no?, un indicio leve, mejor dicho, se tomaba como sospechoso. Actualmente ya no hay sospechoso. Aquí es o no es. Cualquier indicio de respuesta, sea por leve que sea, ¿no?, ahí es criterio en el momento del médico y tomarlo como positivo, pero obviamente cualquier evidencia es reactor, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Vemos al otro animal, es menos, pero sí hay una reacción inflamatoria también, ¿no?, aquí en esa parte de ahí. De igual forma, tienen más leve, pero sí hay una respuesta también ahí en el lado izquierdo, en el pliegue del lado izquierdo, y aparte hay edematización, etcétera, ¿no? Y de hecho, los animales a la palpación, cuando se hace la lectura, sienten bastante dolor, ¿no?, porque es un proceso de inflamación, ¿no? Hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones o características cuando se usa o se aplica la tuberculina, ¿no?, pues con fines de diagnóstico. Vemos que los envases, como característica del producto, hay absorción, ¿eh?, hay plegamiento del producto a las paredes del recipiente, del frasco. De hecho, por eso se le agrega este producto, es el Queen 80, para disminuir esta característica, ¿no? Pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso también hay que agitarla en el momento de que se va a utilizar. Y la otra es que no tenga bastante tiempo de elaborado el producto, ¿no? Y claro, el cuidado que se le debe de tener. ¿Por qué? Porque también a la exposición a la luz solar también es muy sensible. Recuerden las características de la bacteria, que ya lo veíamos al inicio, ¿no? Por eso es que esta se envasa en frascos color ámbar o oscuros, para disminuir esta característica. No porque sean envases de ese color, los pongamos ya al sol, ¿no? Entonces, eso disminuye, pero no lo bloquea totalmente. También hay un proceso de oxidación cuando en los sobrantes del producto como tal, pongamos que aplicamos hoy, ¿verdad?, y nos quedaron 3 o 1 o 8 dosis o 9 dosis, cualquiera que sea, y esta lo vamos a utilizar para mañana, para pasado, una semana, un mes posterior. Aquí nos dan un promedio que dice que hay una oxidación total del producto a las 4 semanas, pero desde el momento empieza un proceso de oxidación y se empieza a disminuir la efectividad del producto. Entonces hay que tener, de hecho, la recomendación es que ya no se reutilicen esos sobrantes, aún sea el siguiente día, a menos que por una responsabilidad muy propia o concientización propia haya tomado algunas medidas de precaución, ¿eh?, al momento de extraerla, etcétera. Pero
casi ni aún así. ¿Por qué? Porque este puede ser un factor de animales reactores negativos o reactores positivos. También en el caso, ya esto ya lo mencionábamos, en el caso de la dosificación. Entonces hay que agregar solamente la dosis recomendada, 0.1 o 0.2, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. Tampoco repetir la dosis en el mismo lugar por equivocación en ese sentido, o también es recomendable que de una prueba u otra se alterne el lugar cuando se está haciendo la aplicación, tanto de manera cervical o caudal. Eso hay que tomar en cuenta. O en ocasiones por equivocación, en el momento cuando se está haciendo la aplicación y está una población nuevamente de un número X de animales y que se repita la dosis al animal. Entonces puede tener una respuesta desfavorable. Desfavorable en el sentido de respuesta como prueba, no es que se vaya a morir el animal o que vaya a tener otras complicaciones, no, simplemente por respuesta. Si los animales están tratados por cualquier tipo de medicamento, hormonas, vacunas, o que el animal esté enfermo, etcétera, esto hay que anotarlo para, obviamente, tomarle en cuenta acorde a la respuesta, ¿no? Principalmente si es reactor. Entonces el sistema inmunológico puede estar muy bajo y entonces no hay una respuesta favorable, etcétera, etcétera, y que tomemos como un reactor positivo. El manejo de la vacuna en cuanto al estado frío, entonces se debe de conservar de 4 a 6 grados y que no disminuya eso porque se puede congelar y entonces se inactiva el producto. El intervalo entre inyección o de prueba a prueba, ¿verdad? O en el caso de la prueba a lectura, ya les mencionaba, de 72 horas. Y en el caso de prueba a prueba, ¿verdad? Es de 60 a 90 días, obviamente cuando se está en proceso de control, ¿verdad? Y cuando ya se está en proceso de erradicación, obviamente cuando ya no tenemos animales reactores, pero se siguen continuando las pruebas, obviamente para liberar, entonces ya aumentan. Ganado de leche son de prueba a prueba, ya quedamos que es de 60 a 90 días. Y cuando ya se están corriendo las pruebas, cuando ya el hato, ¿verdad? Es libre, en ganado de leche es de 12 a 14 meses. Y en ganado cárnico es hasta de 18 a 20 meses. ¿No? Entonces, con ese intervalo de tiempo se están haciendo los muestreos en hatos libres o hatos libres certificados. También les mencionaba que quien hace la aplicación debe de ser el mismo que hace la lectura, para evitar obviamente criterios sesgados. Entonces, por recomendaciones que el mismo que aplica, el mismo que hace la lectura. Utilizar obviamente productos, y en el caso de fines de campaña, pues la propia campaña como tal, la CONEVET tiene que, ellos están manejando, es el producto, y ellos seleccionan, hacen los contratos con el laboratorio que la va a producir, y obviamente debe de cubrir estas características, que esté biológicamente balanceada en un rango de 2.000 a 10.000 unidades internacionales. Ya esto, lo de estabilidad a calor, solamente ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? No sé si preguntas ahora sí sobre tuberculosis. ¿No se les ocurre nada? ¿Ya se durmieron o se fueron? Sí, profe, una vez detectada la tuberculosis, los seres humanos usan la streptomicina para curarse. Aquí en el caso de los bovinos, pues ya es mejor el sacrificio, ¿ah? En los bovinos es por la patogenia de la enfermedad. O sea, la sensibilidad de la bacteria sigue siendo la misma. La sensibilidad.
Y la sensibilidad obviamente podemos, como tú dices, puede ser ampicilina, puede ser estreptomicina, puede ser penicilina o algún otro antibiótico, principalmente penicilina, estreptomicina. Sí. Pero esto está basado principalmente en estudios in vitro o en laboratorio, en donde tú haces una siembra en un disco, obviamente de sensidisco, con diferentes antibióticos, es donde esa sensibilidad obviamente va a permanecer, donde no va a crecer acorde a esa sensibilidad que tiene al fármaco. Pero para tratar un animal con tuberculosis, entonces dijéramos, mira, ¿sabes qué? Ya hicimos el diagnóstico y todos estos animales que dieron reactor, aplícales este antibiótico. No es práctico, no es barato, ni tampoco tiene una efectividad, positiva. ¿Por qué? Porque la bacteria obviamente está en ese foco primario, está encapsulado, está en tejido mineralizado gaseoso y obviamente el antibiótico no va a llegar allí con facilidad. No llega. Y por eso es que no hay tratamiento farmacológico para tuberculosis en bovinos. Le puedes aplicar en este sentido, si tú observas un animal con tuberculosis miliar o clínica, le aplicas y para matar el microorganismo no va a llegar. Lo que sí, el efecto que pudiera ser los otros fármacos sintomatológicos. En el caso de la fiebre, puedes controlarla, ¿eh? Puedes controlar el dolor en cierto nivel por tiempos, ¿eh? Y algunas otras sintomatologías, pero para el microorganismo no. Entonces no hay tratamiento. El tratamiento de los animales es, como tú mencionabas, el único es el sacrificio del animal. Ahora, cuando los animales son ya reactores, ¿ah? Y ya hiciste la prueba, la doble comparativa, y ya hiciste otra siguiente prueba, de hecho ahí entran los criterios en cierta manera, ¿ah? De acuerdo a las recomendaciones y criterios conjuntos, tanto del productor como del dueño, para tomar la decisión de que este animal, si no se va a ir ahorita a rastros, por diferentes factores lo tienes que segregar de los animales enfermos, ¿ah? De acuerdo a lo que les mencionaba. Y luego, si se toma la decisión ya de acuerdo al porcentaje de los animales y factores, que es un animal ya de avanzada edad, es un animal que no está gestado, es un animal que ya tiene baja producción, etcétera, pues inmediatamente a sacrificio, no vendérselo al compadre, no vendérselo a otro ganadería o mandarlo a otro, como sucede, como lo mencioné hace rato, ¿no? Entonces aquí es el sacrificio del animal. Y en el caso de las instalaciones, pues hacer desinfección también, ¿no? Entonces, desinfección de comederos, de bebederos, lavado de los bebederos y desinfección. Y obviamente de instalaciones y de corrales, ¿ah? Encalamiento de los corrales, limpieza y encalamiento, etcétera. Todo es o encalado. Entonces, ¿Y es necesario dejar en cuarentena los corrales, profe, una vez desinfectados? No, porque no te va a ser práctico, a menos que no es práctico realizar eso. En cuarentena los animales que llegan de otro lugar, obviamente, deben de venir con prueba, o sea, que estén probados, que vienen libres. Sí. Y la otra es que sería lo mejor, obviamente, cuarentenar los animales antes de tener contacto con los otros, ¿no? Entonces eso sería ideal, pero siempre y cuando sea práctico, porque obviamente no es tan común, porque no se tienen las instalaciones, no tienes un corral a cierta distancia. Hay sistemas que sí, pero por lo regular no se lleva a cabo eso, o sea, no se acata esa recomendación de cuarentena en la mayoría de los actos. Lo menos, obviamente, o lo mínimo que se pueda realizar para evitar el contagio, tanto de esta enfermedad como de otras, ¿no? ¿Algo más? En el caso de, como decía compañero, de los animales que salen positivos, la campaña también tiene, pues no sé cómo se dice, como una bonificación, ¿no? De los animales que se tienen que ir a rastro. A ver, no sé cómo se llama. No te entendí muy bien. A ver, habla un poco más despacio, más claro. De los animales que salen positivos, lo que nos menciona que se tienen que ir a sacrificio, hay
como un aporte monetario al propietario? Había. Ahorita en la actualidad, o sea, hoy día viernes 23 no hay. Quién sabe si mañana haya. Hubo un tiempo, hace un año, un poco menos anterior, pero esto ya no hay apoyo. Ahorita en la actualidad no hay. Anteriormente había un apoyo tripartita entre gobierno federal, gobierno estatal y asociación ganadera, que eran más o menos entre unos 6,000 pesos por animal. Vaya, no, era menos, creo que eran 3,000 pesos por animal el apoyo, ¿eh? El apoyo. Pero aparte lo que recuperaba el dueño por la venta del animal, arrastro, arrastro, que quede claro, porque se le ha dado otro desvío a estos animales y aún, obviamente los vendían para vida o se siguen vendiendo, esto no se ha acabado, ¿eh? Para vida. Simplemente lo que eran es mandarlos a otra región, aún hasta regiones libres, certificadas, ¿eh? Pero pues esto ya saben ustedes cómo se mueve, ¿no? Entonces, aquí había eso. En la actualidad no hay apoyo económico. Te dicen, ¿eh? Quienes están en esto, que sí va a haber, ¿eh? Pero actualmente no lo hay. Y quién sabe cuánto será. A veces daban 1,000 pesos por animal, a veces 2,000, a veces 3,000, ¿eh? Y más lo que se recuperaba por la venta del animal. Eso ya era un precio. Entonces, aquí más que nada el seguimiento que se le debe dar en rastro, ¿eh? Para que te den el apoyo, porque obviamente hay muchas situaciones que se manejan en cuanto a papeleo, pero lo correcto, ¿eh? Era que el animal se iba a rastro, recuperaban ahí los aretes, obviamente todo pues lo que se tiene que hacer derechamente, ¿eh? La otra es que tenían que, es un deber, ¿eh? Es una responsabilidad del médico que esté en rastro, y de hecho el médico que esté en rastro, que así es como lo marca la norma, que los que estén en rastro deben de estar certificados para que estén en rastro, o sea, certificados, ¿no? Deben de tomar unos cursos, pasar un examen y entonces ya laborar en el rastro. Quienes están a cargo quienes están expidiendo los certificados de las canales, o vaya, que es un animal sano o un animal enfermo, también quienes están decomisando. ¿Por qué? Porque los animales que vayan, reactores de la prueba de tuberculosis, deben de ir identificados con arete diferente. Cuando se inició la campaña, estos se marcaban a fuego con una letra T o la letra B con respecto a brucela, ¿no? O respecto a tuberculosis. Iban marcados en la mandíbula. Después se llevaban otros tipos de identificación, o simplemente con la guía, ¿no? En donde se hacía mención que era un animal reactor, ¿no? Y que por lo tanto era responsabilidad del médico de tomar muestras al animal, aún que no se le observaran lesiones macroscópicas. Esto era con el fin de confirmar que realmente era un animal reactor o era un animal falso positivo. Y con eso, pues obviamente para la estadística, y lo otro es también para que este papel, obviamente, o certificado, servía para darle el apoyo al productor, ¿no? Entonces, así es como se debiera ser derechamente, pues, o trabajando de manera derecha, o como lo dice la norma, ¿no? Pero pues la realidad es otras cosas que algunos de ustedes ya saben cómo se maneja esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí. En el caso ese de que llegue un animal de tuberculosis al rastro, pues ya dijo, yo creo que eso de que no se dan los apoyos fue por el retiro de los fideicomisos ahorita, pero cuando llega un animal reactor positivo de tuberculosis al rastro, que llega directo a sacrificio, va directo a la a incinerar, ¿verdad? Mira, y ahí está otro detalle. Cuando un animal obviamente es reactor, ¿no?
Es que lo que pasa es que los animales no tienes el 100% de seguridad de que el animal tenga tuberculosis. Aún tenga 2 o 3 pruebas consecutivas y le haya realizado la prueba doble comparativa. Todavía no es el 100% de que este animal sea, por decir, no reactor, sino positivo a la prueba. Entonces, o la otra, es positivo o es reactor, pero no tiene lesiones macroscópicas. Ese es el otro detalle también. Como norma, de acuerdo a la norma y por salud pública y por ética, estos animales deben de ir a sacrificio, pero con otro fin. O sea, que todos deben de ir a empacadora para que este producto se le dé otro vía, en donde esas carnes llevan otro tratamiento y que sean, en el caso, por ejemplo, para productos, en el caso de las croquetas para alimentar los perros o algunas otras especies. Ese sería el principal fin. Ese sería. Pero la otra situación es que la mayoría de esos animales se van a rastro para consumo humano. Y lo que hacen es solamente decomisar la parte afectada si es que hay lesiones macroscópicas. Y si no hay lesiones macroscópicas, pues, y si es positivo el animal, se va a consumo humano. Ahora, aún aunque haya lesiones macroscópicas, hay decomiso de cierta región, pues lo demás sí se consume. Y entonces va el riesgo de contaminación para el humano, si es que ese alimento no sigue un proceso de cocimiento adecuado. Ahora la otra situación está en que si el animal está infectado y ves lesiones macroscópicas, la responsabilidad del médico es decomisar todo el animal, toda la canal. O sea, no dejar, obviamente, parte de ese animal que se vaya a consumo humano. Ese sería lo ideal, lo recomendado. Pero de que se haga o no se haga, eso es otra cosa. Sí, estoy bien, sí, entendida. Mi pregunta iba dirigida más o menos como en el caso de las croquetas, que no llevara una adecuada coacción o un tratamiento y que se pueda diseminar por ahí la bacteria que pueda contaminar más especies. Sí, pero de acuerdo. Lleva sí, en ese enfoque. De acuerdo al proceso de ese producto, es a altas temperaturas y existe poca posibilidad de eso. Por eso es que se le debe dar ese destino. Ok, muchas gracias. Sale. Bueno, vamos a pasar a este otro tema. Ya si se les ofrece por ahí otra pregunta con respecto a tuberculosis, pues ahí la pregunta, ¿no? La vemos aquí, esto es una enfermedad reproductiva, no es una enfermedad respiratoria, pero ya creo que la vez pasada les comenté que la vemos aquí por la relación que existe con la campaña. Y cuando veamos los problemas reproductivos, pues ahí no la brincamos, ¿no? Aborto contagioso, aborto infeccioso, aborto episódico, aborto de Van o enfermedad de Van. Es obviamente brucela, ¿no? Igual que el anterior, aquí le hace falta otro término que tiene que ser infectocontagioso. También es igual que la tuberculosis y afecta también a una gran cantidad de especies animales y también al humano. Es causada por esta bacteria que así se conoce como brucela y obviamente abortus, brucela abortus, ¿no? Y se caracteriza por un síntoma clínico que le provoca a la hembra, ¿no? Que en este caso podemos mencionar como aborto o también antes de la fertilidad o antes de la gestación también le puede provocar algunas sintomatologías y dificultar la fertilidad. Afecta a los machos también, ¿no? Y la sintomatología es principalmente en los testículos, que es la orquitis, ¿no? En las glándulas accesorias, en el epidídimo y también, como mencionábamos, de tuberculosis también es zoonótica y es una enfermedad endémica. Entonces también va enfocada en cuanto a la salud pública.
En cuanto a la patogenia, pues tenemos varios periodos, ¿no? En este sentido estamos hablando de un periodo prepatogénico y enfocado principalmente a las características del agente etiológico. En el caso de la brucela, ¿no? Observamos ahí ciertas características propias, el poder de patogenicidad que tiene, la virulencia. Vemos ahí que aún si es fagocitada, sigue siendo maléfica, ¿no? La antigenicidad, principalmente humoral o mediada por células, ¿no? Entonces sí produce anticuerpos. Y obviamente la resistencia, ¿no? Igual que tuberculosis, a temperaturas obviamente pasadas de este rango, ¿no? Por arriba de 55 grados. Entonces ya le empieza a causar daño, ¿no? Entonces, tanto la temperatura y la humedad por abajo de ese rango, pues es benéfica para la bacteria, ¿no? Está el factor del hospedador. En este caso estamos hablando del bovino, ¿no? Entonces, por sexo, la hembra, en este caso, estando gestada, ¿no? En el útero produce esta sustancia que se llama eritritol. Entonces, desde que inicia la fase la fase placentaria, se empieza a producir esta sustancia. Pero la bacteria tiene un gusto, un tropismo por esta sustancia. Entonces, si la hembra obviamente ya tiene la bacteria, ¿verdad?, desde temprana edad, pues obviamente no se va a manifestar. También la presentación es subclínica, crónica. Entonces, la hembra está infectada, pero no presenta ningún síntoma obviamente observable. Posiblemente antes de gestarse, tardó 1, 2 o hasta 3 servicios para quedar gestada. Logra quedar gestada y empieza esta producción a partir de la placentación, y entonces la bacteria se empieza a emigrar ahí al útero, ¿verdad?, y principalmente al contenido placentario, y entonces empieza una replicación alta y empezar a causar daño también ahí, principalmente a las vellosidades placentarias, y provocar el aborto, conjuntamente, en algunos casos, la muerte del feto. Hay veces que abortan y el feto todavía está vivo, ¿no? Y este es uno de el comportamiento posiblemente de la bacteria, es el daño, y la multiplicación de la bacteria va en relación o acorde a la madurez sexual. Igualmente en los machos, ¿no? Entonces, los machos, ¿no?, también acorde a su desarrollo glandular, testicular, también empieza la multiplicación de la bacteria. Es cuando se empiezan a ver los síntomas de inflamación, ¿no?, de los testículos. Y entonces podemos observar algunas sintomatologías como disminución del poder sexual, o en el caso del hábito sexual, de la monta, ¿no?, del líbido. Entonces ahí podemos observar eso. Acorde tanto al comportamiento de los hábitos que tiene tanto las hembras como los machos, y principalmente las hembras en aquellos actos en ganadería intensiva o también extensiva, que solamente tienen hembras, pues la hembra cuando entra en celo o cuando aborta, cuando hay descargas, esto es un hábito natural, es que anden oliéndose, lamiéndose o consumiendo las secreciones, obviamente los fluidos del aparato reproductor, ¿no?, tanto machos y hembras, pero en este caso principalmente las hembras. Entonces todo esto va acorde a la edad reproductiva y obviamente a condiciones de manejo de los animales. En cuestiones de razas, vemos que la ganadería lechera, ¿no?, principalmente en razas especializadas en leche, son más sensibles, o vaya, la incidencia de la enfermedad, mejor dicho, es más en esto, por las condiciones de manejo, el hacinamiento, los hábitos reproductivos, etcétera, ¿no? Y luego vienen los factores del medio ambiente. Sabemos que acorde a el clima, la humedad, clima en general y ya factores de temperatura, humedad, están relacionados con la situación geográfica de la región,
Y acorde a eso, pues vemos que hay mayor o menor incidencia de dichos problemas, o en este caso hablando de Brucela, pero es una enfermedad de distribución mundial y de acuerdo a las estadísticas se menciona que del 3 al 6% de la población mundial está infectada con Brucela. Hay atos obviamente que tienen un porcentaje, hay atos que tienen más del 50% de infección, pero un ato en particular. Hay otros que tienen menos, otros que están libres dependiendo del manejo que hayan llevado, algunos que no tienen manejo alguno, pero tienen ganadería extensiva, razas cárnicas, razas posíndicos, pues es más resistente, menos incidencia de la enfermedad. En cuanto a factores socioeconómicos, todo va a depender de toda la tecnología que se tenga, de la estructura poblacional ganadera, de la cultura que tiene la parte humana, la organización de las comunidades y las prácticas de manejo. Todos estos factores solamente están relacionados con la presentación, la incidencia de las enfermedades en el contexto general, ¿no? Y hablando de Brucela, pues de igual forma. Factores biológicos, en este caso, de la parte infectiva o de los reservorios o vectores, ¿no? La fuente de infección, claro está que de un animal infectado introducido, también no se descarta la parte antropozoonótica. De un humano infectado también la puede transmitir, ¿no? Pero lo más común es que sea de animal a animal o de manera indirecta, en este sentido por material contaminado, la parte iatrogénica, o en el caso de los reservorios, aquellos animales susceptibles, y que no les causa daño alguno, pero lo están eliminando, o aún aunque les cause, ¿no? Y en el caso de los vectores, no se descarta estos vectores hematófagos como es la garrapata y la mosca. También transmitir igualmente, podemos mencionar que no se descarte la transmisión de tuberculosis o algunas otras enfermedades, ¿no? El periodo patogénico. Lógico está que debe de haber el microorganismo, ¿no? Y el factor que predispone, y la otra es por dónde va a entrar, ¿no? Entonces, entrar por la parte conjuntival, por soluciones de continuidad, tanto nasal, oral, faríngea, ¿no? Esta bacteria tiene la capacidad de atravesar piel normal, sin daño alguno. También no se descarta esa posibilidad simplemente por contacto de la bacteria y que ésta permanezca viable y atraviese piel, ¿no? Otra es la glándula mamaria, obviamente contaminando a los terneros o terneras, igualmente como hablábamos de tuberculosis, y la vía venérea, porque esta obviamente, aún aunque no esté considerada como una enfermedad venérea, pero es una enfermedad reproductiva, ¿no? Ya veremos ahí cómo se hace esa clasificación de las enfermedades, ¿no? Pero generalmente, o sea, de manera general, sí es una enfermedad venérea por la forma de transmisión, podemos mencionarla también, pero no es la única. Vemos acá, obviamente, cómo está dada, ¿no? Bueno, en la fase subclínica, ya hacíamos mención, o sea, llega la bacteria, ¿no? Y si el sistema inmunológico tiene una respuesta favorable, pues ahí pararía todo, ¿no? Pero si esto continúa, pues la bacteria tiene cierta prioridad por ciertos tejidos, dependiendo del estado fisiológico del animal, ¿no? Sabiendo que si este animal fue infectado en una fase temprana de su desarrollo de temprana edad, pues esta queda ahí como subclínico. Va a estar, obviamente, el problema sistémico, ¿no? Con una baja población de bacterias. Pero cuando esto va en proceso de desarrollo, tanto el útero como los testículos, la ubre o las glándulas sexuales, etcétera, todo esto que mencionamos aquí, pues esto va en aumento también, ¿no? Y no se diga cuando la vaca o la hembra queda gestada, todavía más por el eritritol que se está produciendo, ¿no? Y obviamente en el tejido glandular y obviamente en la leche, los testículos, glándulas sexuales, accesorios, nódulos linfáticos y cápsulas articulares. Ahí es donde se implanta la bacteria, no es que ahí se esté reproduciendo, pero se reproducen todos, pero ahí es donde puede estar mayor concentración, ¿no? Y en este caso se habla de nódulos linfáticos regionales y posteriormente la propagación a los demás tejidos, ¿no?
de todo esto que estamos mencionando acá, y donde persiste por largos periodos, constituye una fuente de reinfección o infección primaria, no en algunos animales, pero todo, obviamente, pensando lo que está ahí, el problema subclínico crónico, y dependiendo del estado fisiológico, principalmente en las hembras, es donde se manifiesta con el problema reproductivo, ¿no? Y podría decir, ¿y es mortal? Pues no necesariamente mortal en los bovinos. Lo que en ocasiones surge como muerte del animal es por la complicación que pueda tener, principalmente posterior al parto en las hembras, porque esto va a ocasionar retención placentaria, va a ocasionar una endometritis, metritis, va a ocasionar baja o pérdida de peso y que el animal muera a consecuencia de todo esto, ¿no? Entonces esa es la forma de cómo verlo en el sentido ya fatal, ¿no? Pero más que nada es una presentación subclínica y el síntoma obviamente reproductivo y posteriormente consecuencias que traiga la enfermedad. En el sentido, todo esto que estábamos hablando ahorita, de acuerdo a la reacción tisular, en una endometritis ulcerosa en las hembras y en los machos una reacción inflamatoria local en los testículos, epididimo, escroto y túnica vaginal. Eso obviamente sería la forma clínica, ¿eh?, que podemos observar en los animales ya adultos y con consecuencias obviamente después del parto en las hembras. El periodo de incubación va a ser variable y ya mencionábamos que es proporcionalmente al desarrollo del animal, ¿no? Tanto útero y gestado, el feto y testículos. Por eso es que, en ese sentido, cuando se habla de aborto por consecuencia de Brucela, la literatura hace mención que es en el último tercio de la gestación, es cuando hay mayor proporción o concentración del eritritol, ¿verdad? No se descarta la posibilidad que también provoque muertes embrionarias y que provoque, obviamente, un aborto temprano, pero en su mayor proporción estadísticamente es del sexto mes, en el último tercio de la gestación, es donde Brucela puede provocar este efecto, ¿no? No se descarta todo lo anterior, pero ahí es cuando es más. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? En cuanto a la fase clínica, signos específicos. La vaca abortó ya del tercer tercio en adelante, pues obviamente podemos sospechar más de esa bacteria, ¿no?, que es del sexto mes en adelante. Nacimiento, si todo esto prosiguió normal, ¿eh?, normal me refiero a la gestación, pero puede nacer un ternero débil o muerto o que muera posteriormente al nacimiento, o que sea un becerro desnutrido, que sea un becerro enfermizo, que sea un becerro obviamente con retraso en el crecimiento. Por lo regular, un alto porcentaje de que una vaca con Brucela va a tener retención placentaria. ¿Por qué? Porque tiene ciertas consecuencias en la madurez, obviamente carúncula cotiledón, o en este caso el placentoma, relacionado también con disminución de concentraciones de calcio circulante, y por lo tanto va a haber una retención placentaria por esa falta, ¿no?, o vaya, bloquear el despegue de la parte que es el cotiledón del feto con la carúncula de la placenta. En el caso de pues todo esto conlleva a que el animal pierda peso por todo el proceso patológico, y entonces el animal disminuye el consumo o deja de comer durante un lapso de tiempo, y obviamente hay pérdida de peso, decaimiento del animal. Obviamente una hembra con ese problema, ¿verdad?, y más aún si se le complica con una endometritis, metitis, etcétera, pues entonces esto todavía se agrava mucho más. Una vaca con este problema, lógico, disminuye la producción, no come, tiene todo el cuadro clínico, resultado, poca producción. Y esto obviamente se le va a sumar a la infertilidad temporal, o en ocasiones a la infertilidad definitiva, ¿no? Pero pensando en esto, en la infertilidad temporal, una vaca con retención placentaria o complicado con metritis, endometritis, pues obviamente los días abiertos se van a alargar, el intervalo de parto obviamente de igual forma, o todos los parámetros reproductivos. Va a ocupar
de 2, 3, hasta 4, en ocasiones hasta 5 servicios para volverla a lograr gestar. Ahora, esto también es importante saberlo, que una vaca con brucela no siempre va a abortar en todas sus gestaciones, ¿no? Entonces, es probable y es un alto porcentaje de que las vacas en su primer parto, ya estando infectadas, porque si esta vaca no está infectada, solamente su primer parto lo va a tener de manera normal. Y si en el segundo parto se infecta, pues ahí es donde va a abortar, o vaya, eso ya va a depender del periodo en que se infecta, ¿no? Pero vamos pensando en una vaca que fue infectada desde becerra, ¿no? Entonces esto se va a manifestar cuando en su primer parto la posibilidad es alta de que aborte, ¿no? Esto no quiere decir que siempre va a abortar, ¿no? Pero es alta de que aborte. Y los siguientes partos ya mantener la gestación. Y